Hola amigos, les saluda el pastor Jonathan Mesa. Soy pastor de la congregación Redimidos en esta ciudad de Hermosillo, Sonora. Me da mucho gusto saludarles, declarar la bendición manifiesta de Dios para sus vidas. Gracias por estar viendo este programa instruccional. Recuerda, es para instruirte en la Biblia, la palabra de Dios. Hemos estado tratando varios temas. Recuerda que estamos los domingos también a las 8:30 de la mañana por este mismo canal, los martes a las 10:15 y los miércoles como hoy a las 10:15 de la noche, y mañana jueves también. Gracias a Dios, ahora tenemos varios programas aprendiendo diversos temas. Hoy miércoles nos toca el tema de la muerte espiritual de Jesús. Si a usted alguien le dice, ¿dónde viene esa frase en la Biblia, muerte espiritual de Jesús? Porque yo lo único que encuentro, tal vez alguien te diga, es la muerte física de Jesús. Si a usted le preguntan eso, usted dígale que el término muerte espiritual de Jesús viene enseguidita de donde dice muerte física de Jesús. Lo digo irónicamente porque en ninguna parte dice muerte física de Jesús tampoco. Pero creemos en su muerte física por la sencilla razón de que la Biblia habla de eso. No tiene que venir la frase textual, Cristo murió físicamente, no. Pero sabemos, se nos relata la historia de que fue clavado en la cruz, que le pusieron la lanza en el costado, la corona de espinas en su cabeza. Entonces hay muerte física, aunque no venga la frase explícita. De la misma manera, hay muerte espiritual de Jesús en la Biblia, y lo entendemos claramente por la revelación que aquí viene. Sin embargo, uno de los argumentos que se ha manejado para tratar de contradecir de contradecir la gran verdad de que Cristo bajó a sufrir al infierno, muchos han creído que bajó a predicar, y ese argumento se ha convertido en un estorbo en sus mentes para entender que no fue así. Para entender la realidad es que Él bajó a sufrir por nosotros, a pagar el precio total. ¿Qué diremos del famoso consumado es? Que algunos creen que esa frase que dijo en la cruz significa ahí terminé. Esto no es así. En otros programas hemos hablado de eso. Hoy nada más te doy un adelanto de que consumado es en ningún modo significa que ahí terminó su obra. Jesucristo claramente le mandó decir a Herodes que termino mi obra, le dijo, al tercer día. Así lo dijo. Vayan y díganle a esa zorra, dijo ahí en el Evangelio de Lucas, que termino mi obra al tercer día. Luego Pablo también dijo ahí en Corintios, 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Dice, aún estaríamos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, si el pecado se nos hubiera quitado en la cruz, entonces ¿por qué Pablo dijo que hasta que resucitó yo fui libre del pecado? Sería una contradicción. Y muchos más versículos que tenemos para comprobar que Cristo padeció en la cruz, ciertamente, pero baja y sufre el infierno 3 días y 3 noches, y hasta el tercer día termina su obra. Hoy quiero enfocarme al argumento erróneo de que Cristo bajó a predicar. Yo por muchos años así lo creía. Primera de Pedro 3, versículo 18, ahí vamos a comenzar. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo primero que tengo que aclarar es que cuando dice que padeció una sola vez, se refiere a que es un solo evento, porque en el antiguo pacto cada año se hacían expiación de pecados. Se trataba con los pecados del pueblo, cada año se hacía memoria de ellos, así lo dice la carta a los Hebreos. Entonces Cristo viene y con un solo sacrificio, o sea, un solo evento, pero eso no niega su muerte espiritual y su muerte física, de ninguna manera. Y esto lo digo porque hay quienes tratan de decirnos, una sola vez padeció, dando a entender no hay tal cosa como muerte espiritual. De ninguna manera. Esto es como la venida de Cristo. La venida de Cristo es en dos partes. Es el rapto de la iglesia, o sea, primero Cristo viene por la iglesia y luego ya viene, después de 7 años, viene con la iglesia. Al final de cuentas son 2 eventos en uno solo. Se habla de la venida de Cristo, pero nosotros sabemos que primero viene por la iglesia y luego ya viene con la iglesia. Hasta se antoja hablar de eso, ¿no? Con eso del 2012. Pero bueno, en próximos programas hablaremos de estas cosas proféticas. Por ahora hay que aclarar que efectivamente dice aquí que fue un solo sacrificio. Es decir, como dice Pedro, muerte y muerte de cruz. En eso consistió el solo sacrificio. Una sola vez padeció. Claro, o sea, ya no va a haber más eventos, ya no va a venir otro Cristo a morir por nosotros. Bien, pero luego sigue diciendo, estoy en 1 de Pedro 3,
versículo 18 al final. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el próximo segmento explicaré este versículo. Redimido de la muerte, porque Cristo. Es un hecho. Todo mundo sabe. Está escrito. Ahora tú lo sabes. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Estás viendo su programa Redimidos. Columna. Un baluarte de la verdad. Redimidos. Estamos hablando de la muerte espiritual de Jesús. Y les decía en el segmento pasado que hay un argumento que se ha convertido en un estorbo para muchos, para entender que Cristo baja en su espíritu. Mientras su cuerpo estaba en la tumba, el espíritu de Cristo baja y sufre por la humanidad 3 días y 3 noches. Contrario a esto, muchos piensan que baja y predica a ciertos espíritus que estaban ahí encarcelados en los infiernos. Estoy demostrando que esto no es así, porque tenemos que tener bien claro que Él baja y sufre por nosotros y al tercer día resucita. En 1 de Pedro 3, 18 al final, dice así: pero vivificado en espíritu. Ya vimos en el segmento pasado la primera parte del versículo, ya lo explicamos, pero ahora dice, pero vivificado en espíritu. Cristo fue vivificado en espíritu. Muchos dicen, fue vivificado significa que nunca murió espiritualmente. Y es exactamente lo contrario. La palabra vivificado significa que antes estuvo muerto. Aquí no dice, pero vivo en espíritu. No. Dice, pero vivificado en espíritu. Vamos a comprobar en 1 Corintios 15:36 lo que estoy diciendo. Que la frase vivificado siempre alude a cuando algo antes estaba muerto. Repito, 1 Corintios 15:36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y hasta le llama necio al que piensa que algo se puede vivificar sin que antes haya muerto. Bien, entonces, si aquí dice, que vuelve a aparecer en pantalla, 1 de Pedro 3, 18 al final, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ya Pablo le llamó necio al que crea que se puede vivificar algo sin que antes esté muerto. Si dice entonces vivificado en espíritu, es porque el espíritu de Cristo había estado antes muerto. El propio Cristo lo dijo en Apocalipsis. Dijo, yo soy el que vivo y estuve muerto, aludiendo a él, no a su cuerpo. Estuve muerto. Bueno, continuamos en el versículo 19 de 1 de Pedro capítulo 3. Dice, en el cual. Cuando dice en el cual se refiere al Espíritu de Cristo. Viene hablando de eso. Vivificado en espíritu, dice el 19, en el cual, o sea, en su espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este versículo lamentablemente se ha convertido en polémico. No debiera ser así, porque la Biblia está repleta de versículos donde dice que Cristo fue y sufrió al infierno. Pero este versículo ha sido malinterpretado. Déjenme darles a algunos argumentos importantes. En primer lugar, aquí no dice en el cual también bajó
y predicó. No dice que bajó, dice que fue. Es un verbo que habla de tiempo pasado. Fue y predicó. Y luego dice, ¿a quién le predicó? A los espíritus encarcelados. Tampoco este versículo dice que les predicó a estos espíritus cuando estaban encarcelados. No dice así. Dice que les predicó a los espíritus encarcelados. Como yo, su servidor Jonathan Mesa, yo le he predicado a personas que, por ejemplo, hoy están en la cárcel. No significa que les prediqué en la cárcel, sino que hoy están en la cárcel, pero yo les prediqué cuando no estaban en la cárcel. Bueno, de la misma manera, Jesucristo les predicó a estos espíritus encarcelados. Pero no dice que cuando estaban en la cárcel, o sea, no dice que les predicó en el infierno. No menciona aquí la palabra infierno. Entonces, ¿qué está diciendo el pasaje? Claramente, el versículo 19 dice que fue tiempo pasado, pero luego el 20 dice, los que en otro tiempo, ahí está una clave importante, que estos espíritus encarcelados en otro tiempo, o sea, en otro tiempo fue la predicación de Cristo. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Date cuenta, esto sucedió en los días de Noé. Hasta te aclara, dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Significa entonces que sí Cristo predicó, pero no fue en el infierno. Predicó en el tiempo de Noé. Tal vez alguien esté pensando, pues ¿qué no fue Noé el que predicó? Yo no sabía que era Cristo el que predicó. Tengo que aclarar esto. Fue Noé quien predicó, pero era el Espíritu de Cristo el que estaba en Noé. Lo voy a demostrar. Primera de Pedro 1, versículo 10, dice claramente, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Y créeme que Noé entra como uno de estos profetas, aunque no aparece como Isaías, Jeremías y Oseas, estos profetas del Antiguo Pacto, pero entendemos en todo el consejo bíblico que Noé fungió como un profeta de Dios en su tiempo. Aquí habla de los profetas en general, incluye por supuestísimo a Noé. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. No se pierde el versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Que aparezca esa frase en pantalla. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, el Espíritu de Cristo estaba en Noé y era Noé predicando, era Cristo predicando. Así que, queridos hermanos y amigos, efectivamente, Cristo sí predicó a los espíritus encarcelados, los del tiempo de Noé, pero les predicó antes que estuvieran encarcelados. Les predicó a través de Noé. La pregunta es, entonces, ¿a qué bajó Cristo al infierno? Ese es el tema que nos ocupa. Seguramente mi esposa Lisset les ampliará esto un poquito más, y en otros programas hemos dicho, por ejemplo, el Salmo 116:4, Hechos 2:27, en fin, Salmo 88. Le dejo de tarea estos preciosos pasajes donde dice claramente que baja a sufrir nuestro Señor Jesucristo para que usted no pague el infierno. Dios te bendice. Redimido de la muerte, porque Cristo. Redimido de la muerte, porque Cristo. ¿Qué tal? Mi nombre es Lisset Osejo de Mesa y estamos tratando un tema que es para salvación. No es cualquier tema, es necesario creer todas estas verdades para que tú tengas la seguridad de tu salvación eterna. Así es que pon mucha atención a este tema, no hagas caso omiso a ella. Me gusta hablar, ya te lo dije de hecho en algunos programas, me gusta empezar a mí con este pasaje bíblico para empezar con el tema. Aquí en Lucas 24, el versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo que se los dijo a unos discípulos. Y Jesús estaba hablando acerca de sus padecimientos. Eran necesarios sus padecimientos, lo que habían profetizado todos aquellos hombres. Y me gusta también lo que dice el versículo 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras.
Gente se va al antiguo pacto, al Antiguo Testamento y cree que son puras historias. No, tienes que ir con un corazón manso y con un entendimiento abierto para que tú puedas comprender que están apuntando a los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. No son meramente historias, son sombras de lo que había de venir. Y todo apunta, repito, a lo que Cristo padeció en su carne, pero también su espíritu padece, baja a los infiernos y al tercer día resucita. Ahora sí, quiero que vayan por favor a Juan capítulo 15, un pasaje hermoso, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él decretó algo acerca de sí mismo. Dijo en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y gente hasta compone canciones y las canta. Sí, Jesús es la vid verdadera. Pero acuérdate que Jesús vino a cumplir algo. Y Él está declarando, la palabra se cumple en mi vida. Yo soy la vid, lo que profetizó David se está cumpliendo en mí. Vamos a ver qué fue lo que habló David acerca de la vid verdadera. En Salmos capítulo 80, en el versículo 8 dice, hiciste venir una vid de Egipto. Jesús dijo, yo soy la vid. Y aquí en los Salmos dice, hiciste venir una vid de Egipto. O sea que se está hablando de Jesucristo. ¿Y por qué dice hiciste venir una vid de Egipto? Si sabemos que Egipto siempre ha representado al mundo, siempre ha representado al mundo de las tinieblas. ¿Cómo la vid va a venir de Egipto? Si tú sigues leyendo, podemos ver aquí claramente que está apuntando a los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, que es la vid verdadera. Por ejemplo, en el versículo 11, extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Hay tanto pasaje bíblico que confirman que Jesucristo, cuando muere espiritualmente, desciende a las profundidades del abismo, desciende a lo profundo del mar, ahí desciende, y aquí claramente dice, extendió sus vástagos hasta el mar. Y el 12 dice, porque aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino. Aportillaste todos los vallados de Jesús, que es la vid. Y nada más para confirmar esto que te estoy diciendo, puedes ir también aquí al Salmo capítulo 89, que también apunta a nuestro Señor Jesús. En el versículo 39 dice, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. ¿Por qué Jesús padeció todo eso? Él tenía protección divina. Era el Espíritu Santo que lo rodeaba, lo vestía de gloria, estaba rodeado, pero fueron aportillados todos sus vallados, o sea que la cobertura le fue quitada. ¿Por qué? Al momento que Él carga el pecado de todos nosotros y se convierte en una naturaleza de pecado, precisamente para que tú puedas vivir y disfrutar de la naturaleza divina. Dice que todos sus vallados fueron quitados y por lo tanto Él padeció todo lo que un pecador padece en el infierno, y es algo impresionante. Yo la verdad las primeras veces, y de hecho hasta la fecha, pero las primeras veces que oí todos estos temas, en lugar de endurecer mi corazón y mi entendimiento, me gocé por el gran amor que mi Jesús tuvo. Él fue capaz de sufrir tanto, de hacerse pecado por mí, para que yo fuera justa. Es algo impresionante. No cierres tu corazón a esta verdad. Jesús lo hizo por amor a ti, porque te ama apasionadamente, y fue capaz de hacerlo para que tú puedas vivir eternamente con Él como un hijo de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 13, la destroza a la vid el puerco montés. ¿Quién es el puerco montés? Aquí está apuntando a demonios. Él fue torturado, masacrado por demonios 3 días y 3 noches. Y la bestia del campo la devora. Ahora el 14 dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera, visita esta viña. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Está hablando del momento de la resurrección. Nosotros creemos que Jesús efectivamente baja a los infiernos, pero al tercer día fue visitada esa viña. El Espíritu Santo desciende y lo resucita entre los muertos, y ahora está sentado como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Redimido de la muerte, porque Cristo.
Muy bien, amigos, el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy. Te hemos hablado del precioso tema de la Biblia, la muerte espiritual de Jesús. Por cierto, ya tendremos nuestra obra de teatro los días 16 y 17 de julio, no te lo pierdas. Te estoy dando un adelanto de esto que va a ser una gran promoción, una gran publicidad que vamos a hacer de la obra de teatro más poderosa. ¿Por qué lo digo así? Porque el tema es el más poderoso en todo el universo. Hablar del sacrificio completo de Jesús. Seguramente muchos de ustedes ya la vieron. Tenemos 2 años proyectándola en el Auditorio Cívico. Será los días 16 y 17 de julio. Eso cae lunes y martes. Ahí usted va a poder ver los sufrimientos de Cristo, la pasión de Cristo desde la cruz hasta el infierno y del infierno a la gloria. Por ahora te dejo con este video maravilloso, con esta canción Cantad a Jehová. Quiero que te goces con nosotros. Dios te bendice y hasta la próxima. A ver, aplaudiendo ese ritmo. Quiero escuchar ese grito de júbilo. ¡Hey! Con sonrisa. ¡Aleluya! Cantad a Jehová, porque Él ha hecho maravillas en medio de ti. Levanten su voz, proclamemos su nombre, porque Él es el Rey. Alégrense hoy, porque Jesús ya venció, coronado está. Venid ante Él, alabanza y honor, dadle al Rey, porque Él es digno, digno de alabar, porque Él es digno, digno de adorar, porque Él es digno, digno de alabar, porque Él es digno, digno, Él es Rey. ¿Hay alguien que dice amén a eso? Aplaudiendo. Dígalo de nuevo. Cantad a Jehová, porque Él ha hecho maravillas en medio de ti. Levanten su voz, proclamemos su nombre, porque Él es el Rey. Alégrense hoy, porque Jesús ya venció, coronado está. Venid, venid ante Él, alabanza y honor, dadle al Rey. Dígame por qué. Porque Él es digno, digno de alabar. Así es. Porque Él es digno, digno de adorar. Porque Él es digno, digno de alabar. Porque Él es digno, digno, Él es Rey. Ahora le alabamos con los instrumentos. Ven ese piano, Dan. Aleluya. A ver esa guitarra, Adrián. ¡Alale! Dígalo otra vez. Porque Él es digno,